Hola, muchos de vosotros me habéis preguntado que qué es esto de un comentario de texto y en qué consiste y cómo funciona. Un poco mi idea es explicaros qué es, en qué consiste y que sepáis hacerlo al final de este vídeo. Lo primero que tenemos que saber es que los comentarios de texto es una herramienta fundamental cuando hablamos de historia. ¿Por qué? Porque lo que nos busca es que apliquemos correctamente aquellos conocimientos que hemos adquirido previamente. Es decir, no se intenta con el comentario de texto sustituir el aprendizaje, sino lo que se intenta es que realmente se puedan mostrar realmente que habéis aprendido aquellos conocimientos. Eso es lo primero que nos tiene que dar claro. Lo segundo es que sí que es verdad que hay que seguir unos procesos y ver cómo funciona. Al principio puede costar un poco, pero luego veréis que es un sistema que cuando funciona, funciona y mucho mejor. Entonces vamos al principio. Cuando hacemos un comentario de texto, lo primero que hacemos evidentemente es leer el texto. Leemos el texto y, si puede ser, lo releemos. Lo volvemos a leer y vamos a apuntar o subrayar aquellas palabras que para nosotros van a ser claves para luego poder desarrollar el comentario de texto. Cuanto más experiencia tienes en los comentarios, mucho más fácil es este proceso. También hay que dejar claro qué no es un comentario de texto. Un comentario de texto, por encima de todo, lo que nunca va a ser un resumen del texto. Esto ya damos por hecho de que habéis entendido el texto. Entonces, a partir de aquí, vamos a coger el texto, reitero, lo hemos leído, hemos subrayado las palabras más importantes y la primera parte del comentario va a ser precisamente indicar qué fuentes tenemos. Es decir, el texto de dónde emana, qué tipo de texto es. Lo primero que tenemos que saber es el origen. El origen del texto puede ser primario o secundario. Primario, que el texto tiene relación directa, es de la época de aquellos relatos que se cuentan. Es decir, que el autor ha vivido en la misma época, ha vivido incluso los hechos que están pasando. Por el contrario, secundario es cuando el texto no tiene su origen en la época que estamos del texto. Ejemplo, que yo ahora hablara sobre la Segunda Guerra Mundial. No es mi época. Eso no quiere decir, cuando hablamos de época es bueno que miremos que puede ser una cosa posterior de los últimos 3 o 4 años. Por ejemplo, si cogemos un texto de la Revolución Francesa de 1789 y alguien hace un escrito en 1793, pues sigue siendo de la época. De acuerdo, un poco que tengamos en cuenta. Muchas veces los alumnos de historia se pueden encontrar con textos que son actualizados de ahora, pero cuando tú coges un libro de historia, un manual de historia y alguien ha actualizado un texto, igualmente entendemos que es primario, porque lo único que ha hecho es cambiar alguna palabra para que el alumno le pueda ser más fácil entenderlo. Pero igualmente entendemos que es un texto original de aquella época. Cuando ya hemos diferenciado el primario y el secundario, lo que también tiene que quedar claro es que explicar los motivos, no simplemente primario, secundario, sino siempre detrás de cualquier afirmación tiene que haber un porqué. Y esto es fundamental. Seguimos. Indicar si el documento es público o privado. Ya sabemos que un documento público es aquel que está hecho para que todo el mundo lo pueda leer. Un libro, una normativa. Por el contrario, cuando hablamos de privado decimos una carta que estaba hecho para alguien en privado y ya está. Luego hay que hablar del contenido. Mientras que hasta ahora hemos dicho que una cosa puede ser primaria o secundaria, público o privado, cuando hablamos de contenido es bueno que nos demos cuenta que un texto puede tener más de un contenido, es decir, habrá temas políticos, económicos, sociales, culturales, y hay que explicar el motivo. No solamente será un texto político, normalmente los textos son, muchos textos seguro que tendrán origen político, pero es seguro que también afectará a la sociedad y a la economía, etcétera, etcétera. Es importante que indicamos por qué. Y que lo indiquemos incluso haciendo referencia al texto. Sí, porque tal y como podemos ver en el segundo párrafo, podemos ver que se nos está hablando de un contenido político por este motivo, por este motivo, por este motivo. Es importante que siempre que hagamos un comentario de texto demostremos que dominamos la teoría, con lo cual cuando hablamos es importante tener en cuenta los autores, tener en cuenta siempre aquellas instituciones que se están tratando, si hablamos de la corona, si estamos hablando, por ejemplo, del Tercer Reich, o estamos hablando de personajes famosos como puede ser Otto von Bismarck o Robespierre, o cualquier personaje, tenerlo claro quiénes son, a qué institución estamos tratando y por qué son importantes dentro del documento que estamos tratando.
Luego, cuando hemos acabado de hablar del contenido, el contenido y hemos explicado por qué este contenido, por qué encontramos ese contenido dentro del texto, hay que hablar del tipo de documento, si es informativo. Normalmente los textos pues, son crónicas, noticias, etcétera, eso son informativo. Narrativo puede ser una narración, algún libro, algún trozo de libro, incluso jurídico, leyes, cualquier otro tipo de normativa o incluso sentencias, que esto nos indicará también el tipo de documento. Normalmente en este caso volvemos a lo de antes. Si es informativo no puede ser jurídico, es decir, esto sí que tiene que ver claro. ¿De acuerdo? Es importante que antes nos he dicho que para empezar el comentario hay que indicar si el texto, si estamos ante una fuente textual o no textual. Eso sería lo primero. Es decir, estábamos ante un texto. Este texto de origen primario, de origen secundario, estamos hacia una pintura, ¿vale? Indicar de origen primario, secundario, lo que sea. Pero siempre hay que decir si es una fuente textual o no textual. Esto también tiene que quedar muy claro. ¿De acuerdo? Esto serían para empezar las fuentes. Y las fuentes tienen que quedar muy claras y tienen que aparecer siempre todas. A partir de aquí, cogemos otro parágrafo y tenemos que demostrar nuestra solvencia. Y esto no hay mejor forma que ver el texto. ¿Dónde se encuadra el texto? Y hablar de qué significa ese texto. ¿Por qué ese texto es importante? ¿En qué medida es importante? ¿Qué es lo que nos quiere relatar? Poner el contexto del relato. Es decir, si yo cojo un texto, por ejemplo, el Tratado de Versalles, pues lo primero que tendré que hacer es hablar sobre el Tratado de Versalles, qué es el Tratado de Versalles, y luego, cuando ya he explicado bien el Tratado de Versalles, hablo de por qué hemos llegado al Tratado de Versalles. Es decir, los hechos, ¿vale? Los hechos, ¿vale? Previos al Tratado de Versalles. En este caso sería hablar de la Primera Guerra Mundial, tratar bien la Primera Guerra Mundial, qué es la Primera Guerra Mundial, cómo hemos llegado a la Primera Guerra Mundial, etc. Y luego también tratar las consecuencias del Tratado de Versalles. En este caso, pues podría ser tranquilamente la llegada a Hitler al poder, que es la República de Weimar antes, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante, y esto también tiene que quedar muy claro, que cuando queremos hablar de los antecedentes, los hechos y las consecuencias, hay que hacerlo siempre con un orden. Entonces aquí yo el consejo que os doy es que siempre lo hagáis como si esto fueran círculos. Es decir, primero tratamos los hechos. Reitero el ejemplo que he puesto ahora. Tratado de Versalles. Luego voy a hablar de los antecedentes. Primera Guerra Mundial. Luego hablo de las consecuencias. En este caso, hablaríamos de la República de Weimar. Y de la crisis de la República de Weimar. ¿Que me da tiempo porque estoy haciendo un examen o no me han puesto límite de palabras, etcétera, etcétera, y quiero profundizar mucho más? De acuerdo, pues hagámoslo. ¿Cómo hemos llegado a la Primera Guerra Mundial? ¿Y qué consecuencias tendrá respecto a luego la llegada de Hitler? Entonces, esto es importante que trabajemos en círculos. Y que para pasar de un círculo al otro es porque hemos hecho con profundidad este tema. Cuando creemos que ya lo hemos contestado todo y ya hemos profundizado y ya hemos comentado bien el texto, es bueno buscar un parágrafo final y acabar bien. Es decir, una conclusión, un resumen final que pueda dar colofón a todo el comentario de texto. Cuando hacemos un comentario de texto, es para nosotros muy importante, primero, el fondo, es decir, que demostréis solvencia, que conocéis bien el tema. Pero luego también la forma. ¿Qué quiere decir la forma? Que contestemos adecuadamente al texto, hacia las vías que nos están preguntando, que demostramos que sabemos, que tenemos un vocabulario que es adecuado, es decir, que a la hora de responder utilicemos muchas palabras, utilicemos sinónimos, que utilicemos palabras técnicas cuando éstas sean necesarias, y que demostremos no solamente que dominamos el contenido, sino que también vemos que dominamos el cómo expresarnos de forma escrita. Reitero, todo esto es lo que hará que tengamos un buen comentario de texto. No solamente si dominamos a la hora de escribir, pero no hemos estudiado lo suficiente, seguramente no le daremos fondo.
tendremos forma, pero nos faltará fondo. Por el contrario, si tenemos fondo, deberemos mejorar la forma. Es importante, reitero, estos dos trucos. El primero, parágrafos. Es muy importante, no todo escrito, no. Ideas concretas que tenemos y que queremos expresar. Y luego, un poco, comenzar. Yo aconsejo, comenzáis con las fuentes. Siempre explicamos los motivos, reitero, explicamos los motivos. Y luego desarrollamos. Yo espero que os haya quedado un poco claro y si no, cualquier cosa, ya sabéis, podéis escribirme, me podéis seguir por las redes o como vosotros queráis. Espero que os haya gustado el vídeo y la historia por aquí.